Hola, hola, ¿cómo están los socios y socias de este canal? Bueno, hoy estamos transmitiendo desde la costa. Estamos aquí en Sincelejo, Sucre, acabamos de llegar de Montería. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad que pues digamos que ha venido como en aumento por el tema de la pandemia y obviamente habían casos asociados, pero pues digamos que la pandemia potencializó esto, ¿no? Y pues yo realmente estoy convencido que, pues, que nosotros cada vez que tenemos una falta o tenemos una pérdida, enfrentamos alguna situación que nos afecta particular, todas las personas en el mundo, pues digamos que en cierto momento de la vida pasamos por eso, ¿no? Y, y siempre tenemos en ese punto de esa cierta situación, pues un momento donde no queremos aceptarla, ¿sí? Y esa es la etapa de la negación. Nos negamos a perder, nos negamos a decir estoy enfrentando esta situación y tengo que superarla. Y el tema de hoy es aceptación para la antidepresión, ¿sí? Entonces, la aceptación como un antídoto para la depresión. Y en como todas las etapas, digamos que en este tema de la depresión, como en todas las etapas que requieren superación y desarrollo personal, pues se necesita pasar y atravesar un proceso, ¿no? Y pues obviamente esto demanda tiempo, esto demanda atención y en algunos casos, pues que ya son críticos, pues requieren, digamos que asesoría y tratamiento médico profesional, ¿sí? Eh, Hay un caso en la Biblia que a mí me impacta mucho y es la vida de Mefiboset, ¿sí? Mefiboset es un nombre súper especial. Entonces, este niño, digamos que tenía todo para ser una persona exitosa, ¿sí? Puedo decirles, era hijo de un príncipe, nieto de un rey, obviamente, tenía todo el dinero disponible, títulos, tierras, no pagaría impuestos, sirvientes y demás beneficios pues, de pertenecer a la familia del rey, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Aquí hay esos sin embargos que nos pasan en la vida. eh, Tuvo un cambio radical su vida, ¿sí? Un giro completamente dramático, trágico y totalmente inesperado. Pues su padre y su abuelo mueren el mismo día, ¿sí? Y pues digamos que en el contexto de cuando sucede esto, la familia real que ocuparía el siguiente, digamos que ocuparía el trono, tenía por costumbre, digamos que esa era la costumbre de la época, eh, buscaba cómo liquidar a los demás, a cualquier otro pariente que hubiera, digamos, que tuviera que ver con el trono, que tuviera derecho a reclamar el trono, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Mefiboset se convierte en un objetivo militar, ¿sí? Y pues, la verdad, la situación aún se iba a poner peor, ¿cierto? En Segunda de Samuel, en el capítulo 4, se describe cómo la niñera, esta persona que cuidaba a Mefiboset, al enterarse de la noticia, ¿sí? Digamos que en su afán de salir huyendo, de salir corriendo, de resguardar al niño y de proteger la vida de los familiares que quedaban del rey Saúl y de Jonathan, ¿cierto? Mefiboset se cae, ¿sí? Y se puede escuchar ese craft
ese sonido que representaba las piernas de Mefiboset rompiéndose. Y lo describo de manera trágica porque fue realmente trágico. O sea, tener todo el potencial, imagínense por un momento, tener todo el potencial para... Tú sigues en la línea de los reyes, ¿cierto? Y resulta que un día, por salir huyendo, se te rompen las piernas. Es totalmente trágico. Y yo estoy seguro, obviamente, digamos que cada persona vive su situación difícil, ¿sí?, de acuerdo a lo que está viviendo. ¿Sí? Yo no puedo decir, no sé, mi papá, yo sufrí la violación de mi papá, ¿cierto? No sé qué significa ese dolor, pero la persona que lo está viviendo, pues, puede entender, puede saber realmente la dimensión de ese dolor. Entonces, no puedo comparar, ¿cierto?, ese tipo de dolores, pero esto que estaba sucediendo era muy trágico, ¿sí? Y nosotros podemos buscar razones, ¿sí? Tal vez fue el nombre de Mefiboset, ¿sí?, porque pues su nombre significaba vergüenza, un nombre que genera vergüenza, imagínense eso. O sea, entonces quiero que piensen en lo importante de colocar un nombre correcto a la persona, a sus hijos, a su familia, ¿cierto? No sé, entonces, imagínense que una persona se llame odio, o que el significado de esa persona sea odio o temor, o nunca vas a poder lograr nada en la vida. Entonces, cada vez que escuchas mencionar tu nombre, te están diciendo eso, ¿sí? Hay razones, ¿cierto? Tal vez debieron contratar una niñera, una mejor niñera, una persona que estuviera, no sé, más profesional, ¿sí? Y pues yo no sé cuáles son tus razones para estar enojado con la vida. Yo no sé cuáles son tus razones por las cuales hoy de pronto hay tristeza, hay odio, tal vez hay desconsuelo, decepción, de no querer saber nada de nadie, quizás de querer quitarle la vida a otras personas. No sé por qué hoy estás pasando, digamos, por una crisis existencial, ¿cierto? Pero, ¿sí? Pero, obvio, ¿cierto? Obviamente, pues, nosotros tenemos argumentos válidos para decir, no, es que esto que estoy sintiendo, tengo que expresarlo de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, Dios siempre está allí para brindarnos su amor y su misericordia. Y cuando David, afortunadamente para Mefiboset, ¿cierto?, cuando ya digamos que su vida no podía estar peor, David, un hombre de Dios, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, era la persona que ocuparía el trono, ¿cierto? Él llama a Mefiboset, ya Mefiboset está adulto, ya David está posicionado en su trono, y él pregunta a sus oficiales que si hay alguien, algún pariente de la familia de Saúl o de la familia de su amigo Jonathan. ¿Sí? A las personas que conocen, que han estudiado la Biblia, saben que David hizo un pacto de amistad con Jonathan. Entonces él preguntó si había alguien allí a quien él podía bendecir en honor a su amigo Jonathan. Entonces su capitán le dice, sí, ahí está Mefiboset, que vive en Lodebar. Sí, era también un nombre que significaba por allá algo muy, muy feo, ¿cierto? Entonces, Mefiboset lo primero que piensa es, cuando David le dice, ven que yo quiero hacerte misericordia y voy a restaurarte, ojo esa palabra, voy a restaurarte todo lo que era de tus padres, o sea, te voy a dar tierra, te voy a dar dinero, te vas a sentar como si fueras mi hijo, a comer todos los días, vas a ser parte de mi mesa. Entonces, miren a Dios cómo está allí obrando a través de la vida de David para mostrarnos a nosotros que Él siempre va a tener misericordia, no importa la situación que estés pasando. Y como te decía al principio, sin menospreciar tu dolor,
sin menospreciar la situación que estás viviendo, Dios es el único que puede restaurarte, que puede redimirte. Entonces, a veces nos pasa como Mefiboset, ¿cierto? No creemos que seamos dignos después de pasar tanto dolor, tanto sufrimiento, poder decir, Dios de verdad me quiere ayudar, y por qué no impidió. Nosotros podemos juzgar a Dios, podemos decir lo que dijo Mefiboset. Él dijo, ¿y quién soy yo? O sea, ¿por qué? Él hace esta comparativa y dice, o sea, ¿por qué me comparas con este? O sea, ¿por qué te acuerdas de mí si yo soy como un perro muerto? Imagínense, ¿sí? Mefiboset se veía como un perro muerto, se veía a sí mismo como algo que no tenía valor, algo podrido, algo dañado, ¿cierto? Y a veces somos así, no creemos que tenemos el valor suficiente o que valemos lo suficiente para Dios, ¿cierto? Entonces, y yo les puedo decir, yo personalmente he pasado por ciertas etapas de mi vida que me han causado dolor, ¿cierto? Y esto me recuerda algo que dice Nick Vujicic. No sé si conocen a Nick Vujicic. Es la persona que le hacen falta los dos bracitos y las dos piernitas, ¿cierto? O sea, solamente es el tronco. Y él dice en uno de sus libros, es mejor perder las extremidades que perder la fe, ¿cierto? Y esta frase es muy profunda, aunque la digo de manera rápida. Y dándole un enfoque a la familia, yo puedo decir, hoy, después de 12 años de matrimonio, de estar casado con mi esposa, hasta hace muy poco tiempo yo empecé a aceptar cosas de mí mismo, a aceptarme como soy, a aceptarme mis errores, a aceptar los errores de mi esposa, a aceptar que me casé con una persona diferente, ¿cierto? ¿Y cuántos de aquí, o las personas que están viendo este video, o las personas que van a ver este video a futuro, han querido cambiar a la persona con la que se casaron, a la persona con la que están viviendo, ¿cierto? Entonces, hasta nosotros mismos hay cosas que queremos cambiar y no podemos, ¿cierto? No hemos podido cambiar. Y nosotros nos encargamos de crear un infierno en la tierra, ¿sí? Donde estamos viviendo todo lo volvemos un caos. ¿Por qué? Porque no somos capaces a veces ni de cambiar ciertas actitudes o comportamientos que nosotros mismos podemos generar y que nosotros mismos podemos cambiar, ¿sí? Entonces, lo que dice Nick me recuerda a una persona muy especial para mí. De hecho, yo lo quiero un montón. Y de pronto si me escuchan, o si alguna de las personas de mi pueblo escucha esto, que se lo haga saber. Y en mi pueblo hay una persona que a él por apodo le dicen Juanapera, ¿sí? El hombre era un portero, era un arquero de fútbol, ¿sí? Y él siempre ha tenido una actitud de la vida muy alegre, siempre ha sido muy alegre, siempre hace chistes. Y me encanta esa actitud que él tenía hacia la vida. Pero un día tuvo un accidente picando pasto para donde él trabajaba, picando pasto para las vacas. La máquina picadora de pastos se le devoró prácticamente toda la mano. Y él, al verse sin esa mano, yo me imagino que toda la película de su vida comenzó a pasar por su mente, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a hacer de mí? No voy a poder tapar. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cierto? Porque en eso es lo que pensamos las personas que estamos pasando por depresión. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cierto? Y partiendo desde ese punto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptarnos. Y lo que dice Nick allí, es mejor perder una extremidad a perder la fe, ¿sí? Eso que te conecta con Dios y te dice, no importa, hoy Él está feliz, hoy Él está allá. Yo lo he visto seguir tapando así con su mano mochita, ¿sí? Lo he visto seguir tapando, lo he visto seguir con su actitud alegre, pero ¿qué pasó? Hubo un punto en donde Él quiso también quitarse la vida, ¿cierto? Porque
Ahí se estaban muriendo sus esperanzas, allí se estaba muriendo su fe. Entonces, a pesar de eso, él tuvo la fortuna de recuperarse y bendito Dios, tuvo la capacidad de saltar por encima de esa dificultad, de ese problema, ¿cierto? Entonces, hoy yo te digo a ti que estás pasando por ese momento, recuerda, tú eres la persona que más te hablas a ti mismo, ¿sí? Reflexiona hoy en qué y cuáles de esos pensamientos estás permitiendo y estás creyendo. ¿Vale? Tú eres la persona que más te hablas a ti mismo. Aquí, ¿qué te dice tu mente? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás creyendo? ¿Sí? ¿Vas a creer que puedes? ¿Vas a creer que eres digno? ¿Vas a creer que mereces amor? ¿Vas a creer que mereces otra oportunidad? ¿Vas a creer que mereces la bendición de Dios? Sí, vamos a creerlos, ¿vale? Entonces, este era el mensaje para hoy. Mis socios y mis socias, por favor, compartan en sus redes sociales. Dios me los bendiga y cuídense mucho.